Muy buenas tardes. Señor presidente honorario de la Academia de Ciencias Médicas, profesor doctor Zenón Fefaelo, académicos miembros de la comisión directiva, académicos expresidentes, académicos de academias colegas, señoras y señores. La Academia de Ciencias Médicas se complace hoy en dar inicio a la segunda conferencia anual, en este caso a la conferencia de incorporación como miembro titular académico de la profesora doctora Mariana Macioni, en ICITIAL 26 correspondiente a inmunología. La doctora disertará en esta instancia sobre el tema interferones tipo 1, desregulación inmune, autoinmunidad y cáncer, que hemos aprendido de la trisomía 21. La presentación curricular estará a cargo del académico Carlos Algaraña, quien además coordinará al finalizar la exposición la interrelación con los participantes en relación a preguntas, inquietudes o comentarios. Y al cierre haremos entrega virtual de la certificación de acreditación como miembro académico titular a la doctora Mariana Macioni. Muy estimado académico Carlos Algaraña, damos paso entonces a la presentación curricular correspondiente por parte suya. Muchas gracias. Gracias, doctor Garetti. Bueno, para mí es realmente una alegría y un placer presentar a la doctora Mariana Macioni en esta oportunidad. Mariana Macioni. Académica. Tengo que mencionar que me relaciona a Mariana no solo haber compartido el trabajo en algunas comisiones de la Facultad de Ciencia Química, sino haber compartido el laboratorio con los padres de Mariana. Con Hugo Macioni hasta su fallecimiento en el año 2022, y con su madre, Alicia Rubiolo, quien inesperadamente falleció muy joven en el año 1980. Quisiera con esta mención también hacer un pequeño homenaje a Alicia como una de las primeras mujeres que inició la investigación en nuestra facultad. Mariana forma parte de una familia de científicos y académicos, por lo que calculo que no le debe haber sido nada simple lidiar para establecer su propia identidad independientemente de los apellidos y nombres que la rodeaban en su familia. Es importante destacar que Mariana proviene de uno de los primeros y más importantes institutos de inmunología del país y del interior, acá en Córdoba. Este instituto, que se llama Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología, que todos conocemos como CIBICI, Inmunología de Córdoba, que todos conocemos como CIBICI, se generó hace algo más de 20 años a partir de lo que en ese momento era solamente el Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas. Mariana es cordobesa. Obtuvo el título de bioquímica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba en 1991 y el de doctora en 1997. Trabajo que fue dirigido por la académica Clelia Riera, quien junto con la doctora Botero de Sima fueron precursoras de la inmunología, de la investigación en inmunología en la facultad y en el país. También un homenaje para ambas mujeres
investigadoras importantes de la facultad. Mariana realizó su postdoctorado en el año entre el 1998 y 2000 en el Instituto de Genética y Biología Molecular y Celular en Estrasburgo, Francia. De regreso al país, comienza su carrera académica como investigadora independiente, investigando desde su doctorado en adelante en temas de inmunología vinculado a la salud y a la enfermedad. Mariana ocupa diferentes cargos docentes a lo largo de su carrera y en el año 2021 es nombrada profesora titular de Inmunología General e Inmunoquímica en la Facultad de Ciencia Química. Es categoría 1 en el programa de incentivo. Es también miembro de la carrera de investigador de CONICET, donde ha ocupado en forma progresiva diferentes posiciones y actualmente reviste como investigadora principal. Mariana tiene una muy nutrida y abundante actividad como formadora de recursos humanos. Ha dirigido y codirigido 10 tesis doctorales, además de investigadores, becarios, pasantes. En referencia a su actividad científica, la doctora Macioni es autora de más de 45 publicaciones en revistas de difusión internacional con más de 2.800 citas. Ella ha desarrollado una importante actividad de docencia y gestión. Ha organizado cursos internacionales sobre inmunología. Ha ocupado diferentes cargos de gestión y dirección en la universidad, en sociedades científicas, en instituciones de promoción de la ciencia y tecnología en Argentina, y ha ocupado cargos directivos en sociedades internacionales vinculadas a inmunología. Para mencionar algunos de sus principales cargos, entre el 2012 y el 2014 fue directora de la carrera de especialización en bioquímica clínica e inmunología. Entre 2014 y 2017, directora de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas, de la UNC. Entre 2018 y 2020, directora del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad. En el 2021, presidente de la Sociedad Argentina de Inmunología. Es actualmente representante de la Asociación Latinoamericana de Inmunología en la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología y directora del Centro de Inmunomonitoreo Avanzado y de Inmunología Transnacional de la Federación Internacional de Inmunología Clínica. Muy recientemente ha iniciado su gestión como directora del Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología de Córdoba. Mariana ha recibido varios premios, el premio Leo Sat de la Sociedad Argentina de Inmunología por la Mujer en la Ciencia de L'Oréal UNESCO, premio Bernardo Jusey a Jóvenes Investigadores, Mujer Distinguida de la Asociación Latinoamericana de Inmunología y reconocimiento a Mujeres en Ciencia de la provincia de Córdoba en el año 2022, entre otros. Bueno, sin más, le dejo la palabra a Mariana, que nos va a presentar su disertación sobre interferones tipo 1, desregulación inmune, autoinmunidad y cáncer. ¿Qué hemos aprendido de la trisomía 21? Mariana. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Muchísimas gracias, doctor Galetti. No sé si se ve bien y se escucha bien. Perfecto. Ahora, perfecto. Bueno, nuevamente quería agradecerles a todos los miembros de la academia por darme esta oportunidad. Gracias, Carlos, por la presentación. Y bueno, quisiera contarles primero un poco en qué estamos trabajando en nuestro grupo de Laboratorio de Inmunología Humana y Translacional en el CIVISI. Nuestro grupo tradicionalmente trabajó en tratar de entender la respuesta inmune en tumores sólidos
tratando de ver cómo modular el infiltrado inmunológico para obtener mejores respuestas antitumorales. En la actualidad estamos tratando de ver si podemos lograr biomarcadores predictivos de respuesta a inmunoterapia contra inhibidores de puntos de control. Y durante esta charla voy a tratar de convencerlos que hay algún tipo de link entre esta línea que fue fundamental y fue la línea iniciática en el grupo con la inmunología de las personas con síndrome de Down. También quiero mencionar que en los últimos años y después de la pandemia de COVID-19 iniciamos esta otra línea de trabajo que realmente es muy desafiante y nos ha dado muchísimas satisfacciones, que empezó tratando de entender la respuesta inmune celular frente a vacunas COVID, y en la actualidad hemos generado un equipo multidisciplinario con varios investigadores del CIVISI, como la doctora Belkis Maleto, la doctora Acosta, el doctor Morón, colegas del Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas, colegas del Laboratorio de la Maternidad Provincial, de la nueva Maternidad Provincial, con el apoyo del Ministerio de Salud. Y bueno, es un equipo multidisciplinario que tenemos en marcha esta línea que esperemos dé resultados muy promisorios. Y este es mi grupo, que se los quería presentar desde el principio, el doctor Nicolás Núñez, que recientemente ha regresado de un prolongado postdoc, y Jeremías Duto, Sabrina Dosch, Lucía Bofelli y Ana Flores Giraudo, que están iniciando o terminando su etapa doctoral. Y bueno, un poco como los inmunólogos tenemos un idioma un poco críptico y nos critican que no se nos entiende nada, por ahí voy a tratar de explicarles algunas cosas que para colegas inmunólogos pueden resultar una obviedad, pero les quería presentar la familia de los interferones, que son estas citoquinas que incluyen a los interferones tipo 1, al único interferón tipo 2 y a los interferones tipo 3, que son citoquinas que comparten evolutivamente algo de homología de secuencia, pero principalmente su estructura, y que también comparten principalmente algunas funciones que se superponen entre sí. Yo me voy a referir en esta charla bastante a los interferones tipo 1, que están formados básicamente por 13 subtipos de interferones tipo alfa y un único subtipo de interferón beta y otros que son menos conocidos. Y también les hago mención de el único miembro de la familia de los interferones tipo 2, que es el interferón gamma, que para los inmunólogos es como un pilar en la respuesta inflamatoria, en la respuesta autoinmune, en la respuesta contra virus, bacterias y demás. Entonces me voy a referir al interferón alfa y beta y al interferón gamma principalmente. ¿Quiénes producen los interferones tipo 1? Los interferones tipo 1 principalmente son producidos después de que, por el reconocimiento por parte de receptores de la inmunidad innata, de componentes virales, ya sea de la cápside viral, ácidos nucleicos virales que pueden estar presentes en el endosoma o en el citosol, de prácticamente cualquier célula que sea plausible de ser infectada por un virus. Es decir, los interferones tipo 1, que ya les dije, hay un único interferón beta y varios interferones alfa, pueden ser producidos entonces o por cualquier célula, como en el caso del interferón beta, y también hay algunas células del sistema inmune que son muy importantes fuentes de interferones alfa. Pero una vez que estos receptores de la inmunidad innata reconocen componentes virales, se desencadena esta cascada de señalización que va a generar la producción de interferón alfa o interferón beta, y estos interferones van a interactuar con su receptor, el receptor IFNAR, que es ubicuo y está localizado en prácticamente todas las células del organismo. Es decir, que estos interferones van a tener una actividad autócrina sobre la propia célula que lo está produciendo, pero también va a tener una actividad parácrina sobre las células vecinas. Y una vez que estos interferones tipo 1 interactúan con el receptor IFNAR, se desencadena un programa transcripcional de más de 300 genes que tienen como función crucial
inhibir la replicación viral, el inhibir el ensamblaje viral, el hacer que las células vecinas sean refractarias a nuevas infecciones virales. Pero también tienen importantes efectos inmunomodulatorios. Por el contrario, los interferones tipo 2 que les mencionaba, el interferón gamma, es únicamente producido por las células T cooperadoras CD4 positivas o cooperadoras tipo 1, algunas células CD8 también, por supuesto, y células asesinas naturales o células natural killer. Entonces, los interferones tipo 1 tienen un fuerte, además de tener este programa antiviral tan importante, tienen un fuerte efecto inmunomodulatorio. Como el receptor IFNAR está localizado en distintas células del sistema inmune, los interferones tipo 1, alfa y beta, van a ejercer su efecto sobre prácticamente todas las células del sistema inmunológico, generalmente promoviendo la respuesta inmune, promoviendo que las células dendríticas maduren y migren al ganglio, promoviendo la citotoxicidad de las células TCD8, aumentando las enzimas perforinas y granzimas B que están en las células CD8 o en las células asesinas naturales y que son las que forman agujeros en las membranas plasmáticas de las células target o células blanco. ¿Y cuál sería el link entre los interferones tipo 1 y tipo 2? Bueno, acá yo les muestro este gráfico en donde se representa la cinética de aparición de estas citoquinas en una respuesta inmune antiviral, pero esto se da, con algunas diferencias, se da en muchos otros tipos de respuestas inmunológicas, en respuestas autoinmunes, en la respuesta antitumoral, en respuesta contra bacterias intracelulares y, por supuesto, en la respuesta contra virus. Entonces, se observa que a las 12 horas post un evento que gatille este tipo de respuesta, por ejemplo, un virus, a las 12 horas ya tenemos una ola de interferón beta, que como les dije puede ser producido por cualquier célula infectada o alterada. Esto produce una ola de citoquinas que recluta monocitos inflamatorios o recluta células asesinas naturales. Y acá se produce una segunda ola de interferón alfa y beta a las 48 horas y una importante ola de interferón gamma producido por las células asesinas naturales, que son los que van a polarizar a una célula T hacia el perfil conocido como perfil de células T cooperadoras tipo 1, que son las que están involucradas en este tipo de respuesta. Entonces, para una respuesta antitumoral es crucial tener una buena respuesta de células T cooperadoras tipo 1. La contracara es la autoinmunidad. Un exceso de respuesta de células T cooperadoras tipo 1 o con todo lo que esto involucra genera muchas veces autoinmunidad. Entonces, por mucho tiempo en nuestro grupo estuvimos estudiando cómo modular los niveles de estos interferones tipo 1 en el microambiente tumoral en tumores sólidos. Durante la tesis de Gerardo Gatti, de Virginia Andriani, de Nico Núñez, de David Nocera, de Emiliano Rosselli, estuvimos tratando de dilucidar cómo hacer para aumentar los niveles de interferones tipo 1 dentro del ambiente tumoral. Pudimos describir que las células tumorales per se son capaces de expresar receptores de la inmunidad innata, como receptores tipo TOL, y de esa manera producir interferón beta que en niveles suficientes como para activar esta respuesta inmune que yo les decía y contribuir positivamente al control del crecimiento tumoral. También trabajaron en ellos, en sus becas postdoctorales, las doctoras Julia Lamberti y el doctor Lucas Trucco. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué empezamos a estudiar la trisomía 21? Bueno, esto fue por mera serendipia. Estábamos en un congreso de cáncer y conocimos al doctor Joaquín Espinosa, que es un investigador argentino en la Universidad de Colorado, quien en ese momento asumía como director asociado del Instituto Linda Cernik para el síndrome de Down y que en este momento está coordinando el Human Trisom Project. Y hablando con Joaquín,
nos comentó que él había observado que la trisomía 21 causaba una activación consistente de las vías de los interferones tipo 1 en distintos tipos celulares de personas con síndrome de Down. Él lo había observado en fibroblastos, en monocitos, en linfocitos B, etc. Y esto se daba, y ahí nosotros nos enteramos de que 4 de las subunidades correspondientes a los interferones tipo 1, la subunidad 1 y 2 del receptor del interferón alfa y beta, una de las subunidades del interferón gamma y una de las subunidades del interferón lambda o interferones tipo 3, están codificadas en el cromosoma 21. Yo no voy a introducir acá mucho la trisomía 21 porque calculo que todos saben que es una de las anomalías cromosómicas más frecuentes, una en 700 nacidos vivos aproximadamente, y que tiene una serie de problemas en el desarrollo neurocognitivo y también anomalías inmunológicas que están causadas por una copia extra del cromosoma 21. Entonces, dado que estos receptores de los interferones tipo 1 y tipo 2 estaban en la copia extra del cromosoma 21, lo que el grupo de Joaquín había observado es que había una desregulación de esta vía y se encontraban aumentadas tanto los factores de transcripción que están río abajo, las vías que les estoy comentando, como así también una serie de genes que estaban aumentados en estas distintas líneas celulares y que no necesariamente estaban codificados en el cromosoma 21. Esto implicaba que realmente la desregulación transcriptómica en estas personas iba más allá de lo que se observaba de los genes que estaban consistentemente upregulados debido a que estaban codificados en el cromosoma 21. A su vez, Joaquín observó que las personas con síndrome de Down tenían elevados niveles de citoquinas proinflamatorias en sangre. Tenían elevados niveles de interleuquina 6, de factor de necrosis tumoral alfa, etc. Y lo más interesante es que dentro del marco del Human Trisom Project, haciendo un metaanálisis de la bibliografía y por evidencias epidemiológicas, se había observado que estas personas tenían una incidencia mucho más baja de generar tumores sólidos, fíjense, casi 50 veces menos probabilidad de generar cáncer de pulmón, y por el contrario tenían una mayor susceptibilidad a generar desórdenes autoinmunes como el hipotiroidismo o enfermedades celíacas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué tendrán que ver los genes del cromosoma 21 con una mayor probabilidad de padecer enfermedad celíaca o menor probabilidad de padecer cáncer de pulmón? En algunos casos, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, en donde las personas con síndrome de Down en un 100% desarrollan Alzheimer en edades tempranas, esto se debe a que la proteína precursora amiloide está codificada en el cromosoma 21. O sea que hay algunas relaciones directas entre la susceptibilidad a distintas enfermedades y lo que está codificado en el cromosoma. Pero en muchos otros casos, como en el caso de la susceptibilidad a tumores y la menor susceptibilidad a tumores y mayores susceptibilidad a desórdenes autoinmunes, no se puede explicar únicamente por la copia extra del cromosoma 21. A nosotros la problemática nos cautivó y es así como iniciamos una línea de trabajo y que culminó con la tesis doctoral de Paula Araya, porque la hipótesis que tuvimos, bueno, quizás la trisomía 21 y esta activación consistente de la vía de señalización de los interferones tipo 1 está afectando de alguna manera al sistema inmunológico de estas personas y de esa manera afectar esta susceptibilidad diferencial a distintas patologías. Y lo que hizo Paula fue entonces trabajar con una cohorte de adultos, aislar células mononucleares de sangre periférica, es decir, monocitos y linfocitos, de adultos y de controles, y a través de un panel de citometría de flujo que permite describir e identificar muy bien las subpoblaciones de células inmunes circulantes, nos abocamos a estudiar justamente a las células T.
Y lo que vio básicamente es que el número normal de células T, que las personas con trisomía 21 tenían un número normal de células T, tenían una relación alterada entre las subpoblaciones CD4 y CD8, y dentro de la CD4 y de la CD8 había también una distribución anómala de las diferentes subpoblaciones de células en cada una de CD4 y CD8. Por ejemplo, acá les muestro, en cada columna tenemos un voluntario, acá están los controles, que los vamos a llamar D21, y los trisómicos como T21, y acá tenemos el 100% del compartimiento de células T circulantes de cada uno de estos dadores, y en distintos colores las subpoblaciones que pudimos identificar. No sé si pueden ver la flechita de mi mouse. Sí, perfecto, doctora. Perfecto. Entonces, en estos segmentos verdes podemos ver que las células T CD4 naive, es decir, aquellas células T vírgenes, que son las que egresan de los órganos linfáticos primarios. Y vemos que en las personas con trisomía 21, la frecuencia de células T naive decae significativamente. Por el contrario, dentro de las células CD8 hay una redistribución también muy notoria, y vemos que aumenta la proporción de estas células que estoy ejemplificando en color celeste, que son células CD8 de memoria terminalmente diferenciadas, es decir, células que han tenido contacto con el antígeno y que ya están en un estadio final de diferenciación, por lo cual tienen gran cantidad de esas enzimas, granzimas que yo les comentaba, perforinas, gran capacidad citotóxica y una baja capacidad proliferativa. Hicimos algunos experimentos in vitro en donde incubamos estas células mononucleares con activadores policlonales para tratar de ver cómo respondían las células T, en este caso la CD8, también lo hicimos con la CD4, pero vamos a la CD8, cómo respondían estas células T circulantes a estímulos policlonales clásicos. Y lo que pudimos ver acá, en el caso de las células TCD8, no solamente tenían una redistribución anómala, sino que también eran hiperrespondedoras. Estos son gráficos de citometría de flujo, en donde en oscuro, en negro, podemos ver los valores correspondientes a las personas trisómicas, y podemos ver que hay una mayor frecuencia de células productoras de granzima B, que son las enzimas citotóxicas que yo les vengo comentando desde un principio, de interferón gamma, de factor de necrosis tumoral, de Ki67, que es un marcador de proliferación. Es decir, frente a un mismo estímulo, las células trisómicas son capaces de responder más. E incluso cuando medimos las citoquinas producidas por las células TCD8, vemos en este gráfico de volcán, en azul, todas las citoquinas que son producidas en mayor cantidad en las células CD8 de personas con trisomía versus las que producen las personas euploides o controles. Y vemos nuevamente que producen mayor cantidad de interferón gamma, de factor de necrosis tumoral alfa y de otras citoquinas. Nosotros estudiamos muy exhaustivamente las células TCD8 de estos individuos, vimos que también son polifuncionales, es decir, que a diferencia de lo que veíamos con las células CD8 de personas euploides, estas células de individuos trisómicos eran capaces de producir simultáneamente más de una citoquina proinflamatoria ante un estímulo in vitro común, y siempre comparándolo con lo que sucede con las mismas células de los individuos euploides. La pregunta que nos hicimos fue, bueno, vemos que hay una distribución anómala en las células T en sangre, vemos que son hiperrespondedoras, no lo dije, pero también vemos una polarización hacia ese fenotipo de células T cooperadoras tipo 1, productores de interferón gamma y de interleuquina 17. Entonces, ¿qué estaría haciendo ese cromosoma extra, esa trisomía 21? ¿Qué vía de señalización estaría desregulando que podría estar contribuyendo a los cambios observados en el compartimiento de células T circulantes? Y para ello hicimos uso de, analizamos datos que ya habían sido producidos por el laboratorio de Joaquín. Él había realizado un análisis transcriptómico
a granel o bulk de glóbulos blancos de personas con trisomía 21, siempre comparándolo con controles. Y acá tenemos, ¿qué quiere decir esto? Lo que se tomaron todos los leucocitos de sangre periférica, es decir, los monocitos, los linfocitos, los granulocitos, y se hizo una secuenciación masiva de todos los mensajeros, de todos los transcriptos presentes en esta mezcla de células. De manera tal que lo que vamos a estudiar es el promedio de la expresión génica de todos los leucocitos. No podemos distinguir qué corresponde a la célula T y qué corresponde a cada uno. De todos modos, esto nos dio muchísima información, porque fíjense, en este volcanoplot que vemos acá, nosotros vemos los genes que están diferencialmente expresados en los glóbulos blancos de personas con trisomía 21 comparado con los glóbulos blancos euploides. Todo lo que vemos de este eje vertical para la derecha es lo que está aumentado en las personas con trisomía 21 y lo que vemos a la izquierda es lo que está disminuido. Lo que fue llamativo es que de los 406 genes que están diferencialmente aumentados en los glóbulos blancos de las personas con trisomía 21, solo 96 correspondían al cromosoma 21. Todo el resto estaban presentes en otras partes del genoma, indicando que la desregulación transcriptómica es realmente masiva. Nosotros quisimos ver qué vías de señalización se predicen que estarían activadas en función de estos genes que están diferencialmente desregulados. Y para eso, y a través de análisis bioinformáticos y análisis computacionales, pudimos determinar que de todos los genes que están desregulados en los glóbulos blancos de las personas con trisomía, se predice que las vías de señalización involucradas con la activación de las células T son las que más activadas están. Esto es un mapa de calor en donde cuanto más naranja vemos, más probabilidad de que estas vías sean las que están siendo desreguladas con esta expresión de genes. No importa estas otras dos columnas. Para corroborar esto, nosotros calculamos un score de activación de células T. Recordemos que el CD3 es el marcador de células T. ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos 38 genes que se sabe por bibliografía y por evidencia experimental, 38 genes que están presentes, upregulados o downregulados en la vía de activación de una célula T. Entonces, de estas 10 personas, acá tenemos una cohorte de 10 personas con trisomía y 9 personas controles, y lo que pudimos ver es que de las 10 personas, los glóbulos blancos de las 10 personas con trisomía tenían un score de activación de las células CD3 más alto que el que tienen las personas euploides. Es decir, que nosotros tomamos para analizar glóbulos blancos extraídos de sangre de una persona que no había recibido ningún tipo de estímulo, y por el análisis de expresión de genes y el análisis transcriptómico que hicimos, pareciera que estas células T están constitutivamente activadas. Hay un estado de activación basal en las células T de los adultos con trisomía 21. Bueno, nos hicimos una nueva pregunta. ¿Cuáles serían las vías de señalización que serían responsables de esa activación basal o de esa activación constitutiva observada en los linfocitos T circulantes de personas con T21? Y bueno, volvimos a utilizar algunas herramientas bioinformáticas para tratar de predecir cuáles, en función de los genes que nosotros observamos diferencialmente expresados en los linfocitos T trisómicos, cuáles serían las vías que estarían regulando o que serían las responsables de esta desregulación. Y lo que nos apareció fue el interferón alfa. No sé si salgo de acá y volvemos después a ver si puedo ponerlo más fuerte. Por lo cual, nosotros lo que pensamos es que los análisis del transcriptoma de las células T de sangre revelan firmas de expresión génicas indicativas de hiperactividad de los interferones tipo 1 que podrían o no estar asociadas con esa actividad que nosotros vemos de las células T. Y para eso hicimos simplemente para tratar de entender un poco, recordemos que cuando trabajamos con humanos, nunca se conoce completamente los mecanismos, muchas veces tenemos que guiarnos por las correlaciones, las asociaciones, los indicios, y lo que hicimos aquí
es correlacionar los scores de activación de las células T con un score de activación de los interferones tipo 1. Y lo que vimos es que la correlación es perfecta. Cada punto es uno de los dadores, en negro con trisomía 21 y en gris los euploides. Hay una correlación perfecta entre la activación de interferones tipo 1 y la activación de las células T. Lo que pasa que tanto para los euploides o controles como en los trisómicos. Lo que pasa es que en el caso de los trisómicos, todos estos valores son superiores, mucho más altos. Bueno, para finalizar esta parte, que es un trabajo ya publicado, simplemente contar que también tomamos células T, CD4, CD8, tomamos en realidad células mononucleares de sangre periférica y las activamos ahora sí con interferón alfa. Y lo que medimos acá es la fosforilación de algunos de los factores de transcripción que están arriba abajo del eje interferones tipo 1 y FNAR. Recordemos que IFNAR, que es el receptor de los interferones tipo 1, está triplicado, y lo corroboramos que a nivel proteico también lo está, en las células T, CD4 y CD8. Y lo que podemos ver acá es que ya a nivel basal, fíjense, algunos de estos factores de transcripción, es decir, sin el agregado del interferón alfa, ya a nivel basal hay una fosforilación aumentada, que se incrementa, por supuesto, cuando se agrega el interferón alfa. Y esto se ve en distintos subtipos de células T. Entonces, para concluir esta primera parte, básicamente les puedo decir que la población de adultos con síndrome de Down o con trisomía 21 tiene una desregulación inmune importante en sangre periférica con una relación alterada entre células T, CD4 y CD8. Pudimos caracterizar muy exhaustivamente por citometría de flujo fenotípicamente y funcionalmente las células T, CD4 y CD8. Dijimos que las CD8 están expresando muchas citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa, interferón gamma, expresan más granzima B. En el caso de las células T, CD4 expresan mucho interleuquina 17 principalmente, expresan más niveles del receptor de IFNAR y cuando las activamos con interferones tipo 1, aparentemente tienen una hiperrespuesta que según nuestra hipótesis, daría cuenta de esta desregulación. No les voy a comentar nada de las células T regulatorias, pero simplemente comentarles que también las analizamos y vimos que si bien las células T regulatorias tienen como función primordial inhibir una respuesta inmune para evitar la autoinmunidad, en el caso de las personas con síndrome de Down, esto lo vimos por distintos experimentos in vitro y no se verifica. Bueno, esto salió publicado, lo publicamos bastante bien en la tesis de Paula Braya, y inmediatamente comenzaron a aparecer otros reportes que nos llamaron muchísimo la atención porque asociaban ya al síndrome de Down o catalogaban o estratificaban a las personas con síndrome de Down, algunos de ellos con niveles de citoquinas y niveles de autoanticuerpos similares a los que tienen algunas patologías autoinmunes claramente definidas. Y a su vez, después de la aparición del COVID-19, aparecieron muchos estudios en donde se estudiaba la respuesta inmune humoral frente a vacunas, diciendo que las personas con síndrome de Down tenían una respuesta inmune de anticuerpos contra las vacunas, pero esa respuesta era subóptima, o tenía una cinética distinta, o no tenían los isotipos de inmunoglobulinas adecuados. Entonces, en función de lo que vimos salía publicado con respecto a la respuesta inmune humoral y a estos trabajos en donde también involucraban en la autoinmunidad a los autoanticuerpos, nos preguntamos, ¿cuál será el impacto de la trisomía 21 en los órganos linfáticos secundarios? El lugar en donde realmente la respuesta inmune se inicia, el lugar donde se da la cooperación TB. Y eso fue la pregunta que trató de responder Jeremías Duto en su tesis doctoral, que va a defender prontamente. Y para aquellos que no recuerden, este es un esquemita de un órgano linfático secundario, esto es un ganglio. Jeremías trabajó principalmente con amígdalas palatinas.
pero esto es un ganglio linfático en donde vemos que los antígenos pueden ingresar de forma soluble por linfa, por los aferentes linfáticos, o pueden ser transportados por las células dendríticas. Y en los ganglios las regiones del ganglio están sumamente compartimentalizadas. Lo primero que vemos en celeste acá es una zona de células T. Entonces las dendríticas entran cargadas de antígenos a la célula T y ahí es donde se realiza la primera presentación antigénica a estas células T vírgenes que están en esta zona. En el momento de esta presentación antigénica, en general, lo que sucede es que está el microambiente presente en el ganglio y las señales que le da la célula dendrítica a esta célula T, va a hacer que esta célula T se mude, comience a migrar hasta esta zona más rosada que vemos acá, que es la zona de células B. ¿Y por qué se migra? Se va la célula T hasta la zona límite con los folículos B, porque es ahí donde va a comenzar una interacción que es sumamente importante en la respuesta inmune de células B de memoria, y que es la generación de estas estructuras citológicas que se denominan centros germinales. Esa célula T que es activada en un ambiente tal que le va a promover que colabore con esta célula B, se llama célula T folicular. Entonces, espero que me puedan seguir. Entonces, en ese momento y bajo esas condiciones, en un ganglio linfático y con las condiciones apropiadas, esta célula T que era naïf, ahora comienza a polarizarse a célula T folicular, va a ingresar a la zona B, que es esta zona rosadita, para generar los centros germinales, y es en los centros germinales donde se va a dar y se van a generar, las células B van a proliferar un montón, van a generarse las células de memoria, las células plasmáticas de larga vida media y algunos eventos que son cruciales en una respuesta inmune de calidad, como es los eventos de hipermutación somática, que son los eventos por los cuales hay una maduración de la afinidad en la respuesta de anticuerpos, con más afinidad a medida que aumentan las exposiciones con el antígeno. Es como la base de la memoria inmunológica beba. Y también el switch de isotipo, es decir, puede pasar a ser un IgG, puede pasar a ser una IgA, por ejemplo. Y esto sucede sí y solo si están las células T foliculares, o sea, se han generado células T foliculares que vayan a colaborar con las células B. Nosotros hipotetizamos que en un ambiente del ganglio donde hay muchos interferones tipo 1 o mucho interferón gamma y hay mucha polarización a células T cooperadoras tipo 1, esta diferenciación a célula T folicular no ocurre, y es por eso que las células T folicular no entran a los folículos B, no se generan los centros germinales, y de esa manera estas células T se van a circulación y tenemos un aumento de células cooperadoras tipo 1 en circulación. Bueno, esa fue nuestra hipótesis. La trisomía 21 afectaría la cooperación TB, lo cual se refleja en la aparición en sangre de linfocitos TCD4 polarizados hacia un perfil cooperador tipo 1 y 17, a linfocitos TCD8 más hiperreactivos, a más autoinmunidad y a una pobre respuesta humoral. Y eso, bueno, para probar esa hipótesis, iniciamos una colaboración con la doctora Karina Valeriani, del Centro Otoaudiológico de Alta Tecnología, quien nos proveyó de las amígdalas palatinas, que es un órgano linfático secundario de muy fácil acceso, en donde podemos estudiar todos estos eventos. Y, por supuesto, teníamos amígdalas de niños con trisomía 21 y niños euploides o controles. En este caso, siempre trabajamos con amígdalas no infecciosas, es decir, en el caso de la trisomía, amígdalas extirpadas por apnea obstructiva del sueño, que es algo bastante común en el síndrome de Down, y en el caso de los euploides, por algún tipo de hipertrofia tonsilar no infecciosa. Y bueno, lo que hacía Jeremías es obtener las amígdalas, degradarlas en pedacitos y de esa forma, nuevamente, purificar las células mononucleares de amígdalas. Eso se criopreservó y en un momento determinado, todo junto se descongela por no tener ningún tipo de bias tecnológico y se somete a citometría de flujo de alta dimensionalidad.
También hicimos algunos cortes histológicos e hicimos algo de inmunofluorescencia multiplexing para poder ver la arquitectura esta que yo les comentaba de los centros germinales, la formación y demás. Entonces, bueno, cuando uno trabaja con dos parámetros CD4, CD8, es muy fácil, tenemos en citometría de flujo un único gráfico con dos dimensiones. Cuando comenzamos a agregar anticuerpos y agregar marcadores, comienzan a aumentar la dimensionalidad del estudio y cada vez que hacemos análisis más complejos, como la citometría espectral, que después van a ver, o otros tipos de análisis transcriptómicos, los parámetros se multiplican y es necesario comenzar a aplicar algunas técnicas computacionales o análisis bioinformáticos que nos permitan de alguna forma reducir esta complejidad de los datos a dos dimensiones para visualizar de alguna forma distinta y más fácil toda esta complejidad que tenemos. Y así se trabaja con o gráficos de componentes principales o lo que vamos a ver en lo que sigue son estos espacios UMAP que tienen como, son algoritmos que nos permiten agregar o clusterizar a las células T o a la población que estemos estudiando en función de las similitudes que tengan en los 32 parámetros que están siendo analizados. Y para esto fue crucial la colaboración con Nicolás, que acababa de llegar del país, de su estancia postdoctoral y aportó todo este conocimiento bioinformático requerido para comenzar a hacer estos análisis de mayor complejidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Estos son las células T, CD4 positivas de amígdalas. Y esto es un UMAP, en donde cada punto es una célula. Acá tenemos 14 amígdalas, 14 amígdalas T21 y 9 amígdalas euploides. El algoritmo las concatena a todos los datos de todos juntos y lo que vemos acá es cada punto es una célula y cada color es un clúster o de células que están agrupadas en función de las similitudes fenotípicas que les mencioné. Entonces, estos son, acá podemos ver también, nos podemos anotar y podemos decir, bueno, estas son células, por ejemplo, células TCD4 naïf, ¿por qué? Porque expresan, fíjense, el color rojo implica la gran expresión de un marcador CD45RA, que es clásico de las células T naïf. Y así diferenciar de forma no supervisada y visualizar las subpoblaciones de forma fácil. Fíjense rápidamente, este es un UMAP de las amígdalas euploides y este es un UMAP de las amígdalas trisómicas. Y acá vemos rápidamente que la densidad de puntos rosas que denotan células TH1 por la expresión de este marcador CXR3 es mucho más importante que lo que vemos en las amígdalas euploides. Y esto después se cuantifica y vemos que hay una significativamente aumentada proporción de células T con características de células T cooperadoras tipo 1 por la expresión de CXR3, no importa, una disminución de células naïf y una disminución, que no nos da significativo, pero hay una disminución en las células T foliculares, que eran las que ayudaban a las células B. Acá simplemente muy rápido para contarles que la frecuencia de células productoras de interferón gamma, de interleuquina 21 o de interleuquina 17 e interferón gamma, están aumentadas en las células T foliculares de las personas con trisomía. Cada punto es un dador, lo verde es la trisomía y los rojos son los controles. Y lo que podemos ver es que el interferón gamma está presente, el interleuquina 17 está presente, y nos queda por contestarles si es que eso se debe al interferones tipo 1 presente. Eso todavía no se los voy a poder decir. ¿Qué pasa con la distribución espacial de las células T y B en las amígdalas con trisomía? Y bueno, acá hicimos inmunofluorescencia multiplexing, utilizamos varios marcadores que nos permiten caracterizar muy bien. Fíjense, estas son amígdalas,
Entonces, estas son las criptas por donde penetra el antígeno. Acá tenemos los folículos. Y los distintos marcadores nos permiten identificar a las células B, identificar a las células T, identificar las células TH1, identificar a las células T foliculares, etc. Y lo que podemos ver a simple vista es que el diámetro de los folículos es más pequeño en las amígdalas con trisomía 21 comparado con las amígdalas euploides, que las tenemos en rosa. Lo mismo el área. El área no nos da significativa, pero hay una tendencia en donde el área de esos centros germinales apareciera ser menor en personas con trisomía con respecto a las personas euploides. Sin embargo, el número de centros germinales por milímetro cuadrado no cambia. Bueno, nosotros quisimos hacer algunos estudios de correlación. Vimos que a medida que aumentan, como era de esperar y como dice la bibliografía, a medida que aumentan el porcentaje de células T foliculares, aumenta el diámetro de los centros germinales. Tanto en las personas euploides, en las amígdalas euploides, en rosa, o en las amígdalas trisómicas en verde. Lo que pasa es que, fíjense, las trisómicas están todas acá abajo porque los diámetros de los centros germinales son realmente muy pocos. Y al revés, hay una correlación negativa entre el tamaño del centro germinal y la frecuencia de células CXR3 positivas o células T cooperadoras tipo 1. Nuevamente, los tamaños más grandes del centro germinal corresponden a las personas euploides. Es decir, que en cierta forma estábamos corroborando nuestra hipótesis. Lo que nosotros vemos es que en personas con trisomía 21, en estas amígdalas que son ricas en células B y son importantes en la generación de una respuesta B, vemos que los tamaños de los centros germinales son más chicos, hay un aumento en las células T cooperadoras tipo 1 y hay una disminución en las células T foliculares. Hay algo que está pasando acá en la presentación antigénica, pensamos nosotros, que hace que por alguna causa se generen más células T cooperadoras tipo 1 que células T foliculares, que son las encargadas de ingresar, como pasa acá en el euploide, ingresar al centro germinal, colaborar con los linfocitos B y dar una buena respuesta inmunohumoral. Muy bien, para terminar, les cuento la última partecita. Gracias al financiamiento que hemos tenido de la Fundación Jérôme Lejeune, lo que estamos tratando de hacer ahora es caracterizar más exhaustivamente a las células B y T provenientes de amígdalas de personas con trisomía y personas euploides. Lo que hicimos fue esta técnica que se denomina CytSec, que lo que hace es, se purifican las células B y las células T, bueno, acá no importa, las células B y las células no B, y lo que hace CytSec es combinar el análisis proteómico, que normalmente lo hacemos por citometría de flujo, con un máximo en la citometría espectral de 30 marcadores, lo hace a través de hasta casi 130 anticuerpos que están marcados cada uno de ellos por un oligonucleótido. Es decir, que vamos a tener acá información de la expresión de proteínas de cada una de estas células y la cantidad de marcadores que vamos a estudiar va a ser altísima, van a ser casi 130 marcadores. Estas células así marcadas por estos anticuerpos entran en un sistema de fluido en donde cada célula queda captada en una gotita de aceite, en donde se genera una plataforma, una pequeña plataforma, y donde se hace una secuenciación de todo el RNA perteneciente a cada una de estas células. Es decir, yo voy a tener información de RNA, de una secuenciación transcriptómica de célula única y toda la obtención de la información de las proteínas que expresa cada una de estas células a nivel de célula única. ¿Por qué es importante trabajar a nivel de célula única? Porque recuerden lo que yo les decía, cuando yo tenía una mezcla, por ejemplo, acá tenemos una mezcla de un tejido, la mezcla de glóbulos blancos, o la mezcla de células T, simplemente yo tengo células T, CD4 positivas, las aíslo. Si yo le hago un análisis de RNA, un secuenciamiento de RNA en granel, lo que voy a tener es la expresión promedio de todos los genes que están expresados en esas células
que fueron analizadas. Toda la heterogeneidad celular está enmascarada. Lo que yo veo es un promedio. Veo un licuado. Si yo hago un análisis de célula única, lo que yo voy a tener ahora es cada célula, voy a tener la expresión de genes de cada una de las células que componen esta mezcla. Por lo cual voy a tener que trabajar nuevamente con estos sistemas de clustering que me van a permitir identificar subpoblaciones heterogéneas dentro de una población. Me va a revelar la heterogeneidad, la expresión de cada subpoblación, la variabilidad de miles de células, me va a permitir encontrar células que están en muy baja cantidad. Tengo la ensalada de frutas. Entonces, bueno, nosotros ya estamos analizando, o Jeremías está analizando los resultados que estamos obteniendo. Esto es un UMAP que yo les mostraba, de aproximadamente 10.000 células. Y acá tenemos, nuevamente, tenemos mezclado todos los datos transcriptómicos de células únicas, de las células B y las células no B de las amígdalas, 3 amígdalas con trisomía y 3 amígdalas euploides. Cada punto representa una célula y los colores representan un primer intento de clustering. Uno después con los algoritmos puede hacer zoom en uno de estos clusters e irnos para adentro y tratar de identificar más diferencias. A simple vista volvemos a ver, por ejemplo, acá tenemos todas las células TCD8 que se separan muy bien de todas las células CD4. Acá tenemos las células B, estas son las células B del centro germinal, estas son células dendríticas. Y lo que vemos, por ejemplo, muy rápidamente es que el clúster que pertenece a las células T foliculares, que son las que cooperan con las células B, vemos la densidad de puntos es mucho menor. Fíjense, la densidad de puntos de las células B de centro germinal también disminuye. Cuando vemos la expresión de genes, ahora, acá estamos haciendo expresión de genes de células T foliculares de amígdalas con trisomía versus amígdalas controles. Nuevamente vemos que hay 2.478 genes que están upregulados en las células T foliculares de las personas con trisomía 21 contra 442 downregulados. Todos los que están en verde pertenecen al cromosoma 21 y en cierta forma a nosotros eso no nos interesa. Pero acá ya estamos teniendo algunos pequeños resultados. Fíjense, excluimos los genes que están codificados en el cromosoma 21 y comenzamos a ver ahora genes que están upregulados en las células T foliculares de las personas con trisomía versus las personas las células T foliculares de personas control. Y fíjense, nos vuelve a aparecer interferón gamma, nos aparecen granzimas que no son la granzima B, es la granzima K, es una granzima que está asociada al envejecimiento, asociada al estrés, asociada a eventos inflamatorios. Nos aparece, esta nos llamó muchísimo la atención. Esta es una GTPasa que solamente está descrita en células B de centro germinal y que aparentemente estaría inhibiendo las enzimas encargadas de la hipermutación somática. Es decir, tenemos muchas perspectivas para poder seguir trabajando, caracterizar la heterogeneidad de esta población de células TCD4 en las amígdalas con trisomía 21, identificar firmas transcriptómicas, características de estas subpoblaciones. Tenemos información sobre los TCR y los BCR, lo cual nos va a permitir evaluar la clonalidad y las trayectorias. Y después, por supuesto, vamos a evaluar vías de señalización que estén distintivas, por ejemplo, metabólicas en las distintas subpoblaciones y validar después, posteriormente, estos genes diferencialmente expresados. Por lo cual, para terminar, creemos que entender los mecanismos inmunológicos que subyacen la desregulación inmune observada en la trisomía 21 no solo contribuiría a mejorar la calidad de vida de esta población, sino también a entender mejor las patologías que afectan a la población típica. Y con esto simplemente quisiera comenzar a agradecer a todos, principalmente a todo el CBC, a la Facultad de Ciencias Químicas, al CONICET, que ha subvencionado siempre todos estos estudios, y a todos los investigadores y becarios que participan en este proyecto,
a la Agencia Nacional de Promoción de Investigación y Desarrollo, a mi grupo, que ya los presenté a todos. Recientemente hemos incorporado un nuevo becario CONICET, a nuestros colaboradores, al doctor Joaquín Espinosa, del Linda Sarnik Institute for Down Syndrome, a la doctora Elian Piaggio, la doctora Jimena Toselo del Instituto Curie, que realmente nos ayudaron a animarnos a empezar con estas nuevas tecnologías, a la doctora Cecilia Montes, con quien empezamos este proyecto, tratando de estudiar las células T circulantes en niños de nuestra comunidad con trisomía 21, y a la doctora Karina Valeriani, que nos proveyó de las amígdalas, a la Fundación Jérôme Lejeune, a los voluntarios y pacientes que participaron, y por supuesto todas las personas que participaron en mi formación, desde mis compañeros de la promoción, la doctora Clelia Riera, que fue mi mentora, y todo el grupo de inmunología de la Facultad de Ciencias Químicas del CIVISI. Y por supuesto a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, sin quienes esto no hubiera sido posible, a toda mi familia extendida y grande, a mis padres, a Betty, a Hugo, a mi familia grande, que son mis hermanos, mis sobrinos, a todos los que no están, a mi madre, como mencionó el doctor Argaraña, a mis abuelos, a mis tías, a todos los que estarían tan orgullosos de que yo estuviera hoy hablando aquí. Y bueno, recordar que a todos los que están aquí presentes, que la ciencia es futuro, que necesitamos inversión pública en ciencia y tecnología para poder tener un desarrollo económico sostenible y mejoren la calidad de vida de nuestras comunidades. Y estamos en momentos un tanto difíciles para la ciencia y creemos que necesitamos seguir apostando a estas premisas que hicieron grande nuestro país. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda, estoy a su disposición. Muy bien, Mariana, felicitaciones. Dejo de... Ha sido un gusto escucharte. Si alguien tiene preguntas. Si me permitís, Carlos. Sí, por favor. Bueno, primero felicitarla a Mariana por su extraordinaria exposición. Hasta yo, con mis limitaciones clínicas, creo que me he aproximado al entendimiento de su propuesta. No obstante, quisiera transmitir algunas inquietudes que a lo mejor derivan de no tanta comprensión de lo que usted expuso con mis limitaciones clínicas. 3 preguntitas o 3 inquietudes. Sus estudios o los estudios se basaron, la primera entonces, en uno de los 3 tipos principales de las anomalías citogenéticas que darían lugar al fenotipo del síndrome de Down. Esto es la trisomía 21 libre, ¿verdad? Sí. No la translocación robertsoniana ni el mosaicismo. No. Así, ¿verdad? Es trisomía completa. Sí. Ok. Esto está claro. La otra, usted mostró una tabla en la que claramente parecería que hay menor expresión de enfermedades, entre ellas tumores sólidos. Sin embargo, no de la leucemia o la polixitemia que suele ver en este grupo de pacientes. La inquietud clínica sería si hay alguna explicación para esto. Igualmente, a la siguiente inquietud, si es cierto que hay una disregulación, de manera que hay mayores enfermedades autoinmunes como enfermedad celíaca, y hay una pobre respuesta humoral, particularmente en los Down más entrados en edad, donde nosotros hablamos de senectud inmune, ¿por qué estos pacientes no tienen más complicaciones infecciosas? No se nos mueren. Bueno, la primera pregunta, sí, ellos tienen más leucemia. En la primera pregunta, no sé si me escuchan, se me cortó. Perfecto. Sí, los pacientes con síndrome de Down tienen más leucemias, tienen más susceptibilidad a leucemias, y algunos tipos también en particular, sobre todo de edades muy tempranas, sufren algunos síndromes mieloproliferativos muy severos. Transitorios, inclusive. Sí, transitorios, por ahí recurren. Y eso, en realidad, pareciera, algunos dicen que está asociado al gen DIRCIA, que también está codificado en el cromosoma 21. No sé si se sabe con exactitud por qué, pero sí hay trabajos que postulan que están asociados la sobreexpresión del gen DIRCIA con esto. Y con respecto a las infecciones, sí sufren más infecciones. Sobre todo los niños pediátricos tienen mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias, a problemas
a nivel de pulmón, tienen muchísimo más susceptibilidad al virus incisional respiratorio y lo que es peor, transitan peor estas enfermedades, o sea, son más severas, terminan más frecuentemente con, digamos, con estadías prolongadas en el hospital, con respirador, o sea, sufren. Y esto para mí, o lo que nosotros pensamos también con respecto a la autoinmunidad, es que si bien nosotros estamos estudiando ahora todos, yo creo que si tuviéramos un N muy grande de personas con síndrome de Down, podríamos como estratificar a los pacientes. No todos quizás vayan a hacer una autoinmunidad o tengan, o sea, por ahí hay como en todo, ¿no? Como si fuera un gradiente, por así decirlo, y a medida que tengamos un N mayor vamos a poder, digamos, estratificarlos. Por eso por lo menos se vio en un trabajo en donde ellos, no todos los pacientes tenían autoanticuerpos, pero los que tenían, en algunos casos, eran similares a personas con el síndrome IPEX o algunos síndromes autoinmunes muy severos. Ok, muchas gracias, Mariana. A mí me ¿Tenemos gustaría, alguna otra inquietud o preguntas? sí, yo quisiera felicitar a Mariana por esta brillante exposición guiada por una hipótesis y por el entusiasmo y la pasión por la ciencia. Eso es admirable y lo quiero destacar. Después de escuchar tu exposición, cada uno creo que relaciona con el background que tiene cada uno en las preguntas a veces, ¿no? Y me preguntaba si todas estas alteraciones neuroinmunes, estos procesos inflamatorios que están tan asociados a los trastornos cognitivos en cerebro, si estos deterioros, trastornos cognitivos que tienen las personas con trisomía del par 21, puede tener alguna relación con estos mecanismos. Si hay algo que se sepa de la desregulación neuroinmune en el cerebro, y porque se sabe que hay en la salud mental una base neuroinmune en los trastornos, ¿no es cierto? Entonces quería preguntarte si tenés... Sí. Sí, Lili, es muy pertinente tu pregunta porque realmente los interferones tipo 1 afectan, se ha descrito, no necesariamente en síndrome de Down, pero sí se ha descrito que los interferones tipo 1 afectan, o sea, producen déficit cognitivo, por supuesto en estadios inflamatorios muy severos, pero sí se ha asociado, sí se conoce, y lo que es interesante es que también hay modelos animales de síndrome de Down, en donde hay modelos animales en donde está triplicado parte del cromosoma 21 y se puede jugar un poco con qué genes están triplicados para tratar de ver, y en esos animales sí se han hecho estudios de comportamiento. Se ha visto, por ejemplo, si se saca o si se normaliza la expresión de interferones tipo 1, cómo es el comportamiento, o si está triplicado, cómo es el comportamiento. Y se ha visto que hay diferentes aspectos del comportamiento de estos animales que se ven afectados cuando hay 3 copias de los receptores de interferones tipo 1. Mira, o sea, qué interesante. Se está estudiando y hay mucha conexión. De hecho, este año el tema de la Sociedad de la Unión Internacional de Inmunología es sistema inmune y cerebro, una cosa así, o sistema nervioso y sistema inmune. Ese es el tema a desarrollar este año, sí, sí. Perfecto, gracias Mari, te felicito de nuevo. Gracias, Lili. El doctor Boco levantó la mano. Sí, gracias. Bueno, felicitaciones, Mariana, realmente, como lo puse ahí en el chat, espectacular el trabajo, con la calidad y solvencia que nos tenés acostumbrados, aplicando tecnología de punta, trabajo científico en épocas difíciles y demostrando que en Argentina se puede, y bien a pesar de todo, contra viento y marea. De modo que felicitaciones y bienvenida a la academia. Gran trabajo. Mi pregunta es una curiosidad. Ahí cuando todo esto que está aumentado a nivel transcriptómico, los genes, los productos proteicos,
O sea, ustedes ven que hay respuesta a la actividad de esos productos proteicos, el interferón, pero por ejemplo en las granzimas, ¿se sabe algo de la actividad biológica de cada uno de los productos proteicos, si está incluso también aumentada o en algunos casos que podría estar disminuida, y es el sistema que trata de compensar esas deficiencias expresándose cada vez más para lograr tener una actividad basal y se termina pasando de rango y están todos estos fenómenos que vos describiste? La parte proteica la hemos estudiado todo por citometría de flujo. Es decir, en la primera parte, que es donde estudiamos las células T circulantes, o incluso en la primera parte de amígdalas, estudiamos todas estas características fenotípicas de las células T por citometría de flujo multiparamétrica o citometría espectral. Y se sabe que las granzimas tienen esa función porque eso está bastante conocido, cuál es la función que hacen las granzimas, por modelos animales y también en humanos. Por ejemplo, las granzimas, hay un score citolítico en cáncer que indica que cuanto más granzimas B se puedan observar por inmunistoquímica en un tumor, es mejor el pronóstico, porque está asociado a la actividad de las células T CD8 citotóxicas. Ahora bien, muchos de los nuevos genes hay que validarlos a nivel proteico. O sea, algunas cosas sí las tenemos validadas, y esto último que les mostré, que es como está en pañales, y nos tiene muy entusiasmados, después va a haber que validarlo. Pero en la primera parte son todas las cuestiones de citoquinas, la cuestión de los mediadores inflamatorios, interferón gamma, TNF, etcétera. Eso está todo validado a nivel proteína. E incluso cuando hacemos los cultivos y cocultivos in vitro, ahí se mide básicamente proteínas por citometría de flujo, por ELISA, etc. Sí, entiendo que se mide proteína, pero la actividad biológica, es decir, que a veces puede estar igual, aumentada o disminuida. La actividad biológica que hemos medido hasta ahora es la actividad biológica de las células T regulatorias, que ahí sí hicimos cocultivos, en donde pusimos células T regulatorias con células TCD8, por ejemplo, de personas con trisomía o de personas euploides, o sea, cultivos halogénicos. Y lo que vimos es que las células T regulatorias podían inhibir perfectamente una célula TCD8 de una persona normal, pero no podía inhibir a la célula TCD8 de una persona con trisomía. O sea, y la célula T regulatoria la verdad que estaba bastante bien, porque inhibía perfectamente a las células controles. Eso es un análisis funcional que hicimos. Después, en la parte de citotoxicidad, y también yo pienso, y eso también son hipótesis, es que hay mecanismos regulatorios que no los estamos midiendo, porque si no, las personas con síndrome de Down serían un lupus andante, y no lo son. Exactamente. O sea que hay mecanismos regulatorios que están andando, que bueno, nosotros no lo hemos alcanzado a discernir y a estudiar, pero que sería interesantísimo. Hay algunos reportes que hablan de que hay mecanismos también regulatorios que operan, pero bueno, están como hiperactivos, cualquier cosita puede ser que desencadenen algo así. Sí. Reitero, hermoso trabajo y felicitaciones nuevamente. Bienvenida a la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Muchas gracias, José, muchas gracias. Carlos, si te parece, le damos lugar al doctor Jorge Weidman y en ese punto, y al doctor Beltrán, porque están los dos, y en ese punto cortamos para proteger y resguardar nuestros interferones, y entonces damos cerrado con Jorge y Dante la interacción. Perfecto, doctor. Gracias, Carlos. Doctora, quiero felicitarla por su brillante conferencia y decirle que tengo algunos pacientes diabéticos con síndrome de Down, pero todos los pocos que tengo son todos diabéticos insulinodependientes, donde hay un problema de autoinmunidad. ¿Ustedes han investigado eso? ¿Hay alguna relación entre lo que usted manifestó tan brillantemente? Está descrito. Las personas con síndrome de Down tienen una serie de comorbilidades y la diabetes es una de las más frecuentes.
Y es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad, al igual que la enfermedad celíaca, son enfermedades autoinmunes. Sabemos que tienen mayor susceptibilidad, nosotros no podemos hacer en este momento una conexión absoluta entre esta hiperrespuesta que nosotros vemos del sistema inmune con la diabetes. Pero sí sabemos que las enfermedades autoinmunes se producen por causa de una hiperrespuesta y una mala regulación del sistema inmunológico. Y eso es lo que nos lleva a hacer todas estas hipótesis. Muchas gracias, doctora. No, gracias a usted. Doctor ¿Quedó? Hola. Hola, Dante. Beltramo. Mariana. Sí. Bueno, de más está decirte la calidad de lo que se ha escuchado, así que mis felicitaciones redundan con todo lo que me ha precedido. La verdad que yo te quiero preguntar una cosa para saber si lo que te puedo preguntar tiene sentido o no. Si recuerdo bien, confirmame y si no, decime no. Estos pacientes con síndrome de Down son menos susceptibles a tener tumores de tipo sólido. Sí. Sí. Estos pacientes con síndrome de Down son productores en una alta concentración de estos interferones. Sí. No son productores en alta concentración de interferones. Tienen triplicado los receptores de los interferones. Con lo cual, cualquier estímulo que produzca interferones tipo 1 va a hacer que haya una activación sostenida de esos receptores. Claro. Ahora, esos mismos receptores son los que van a inducir a las células, a ellas mismas o a los T, haciendo que los macrófagos queden en estado M1, o sea, en un estado proinflamatorio. No son los mismos interferones de los cuales hablo. El interferón gamma sí. Es el que genera que los macrófagos se vuelvan sí, M1. Y el interferón gamma es un primo hermano de los interferones tipo 1 o alfa y beta. Claro. Pero lo que está descrito siempre es que es el interferón gamma el que activa los macrófagos y los polariza ese perfil tipo 1. Que no sería el caso de los pacientes con... Y capaz que sí, nosotros no estudiamos macrófagos ni monocitos, pero capaz que sí, no me extrañaría porque... No, me llamó la atención, Mariana, ¿por qué? Porque digo, si estos pacientes no tienen o tienen muy baja la capacidad para adquirir tumores sólidos, y los interferones, yo no desconocí el dato que era el gamma, el que hacía esa inducción selectiva, si llegase a haber un exceso o una interesante producción de interferón gamma, yo podría estar manteniendo al macrófago siempre en estado de M1 y con lo cual ese proceso inflamatorio va a terminar haciendo que una célula tumoral sea reconocida fácilmente y pueda ser eliminada, digamos. Tal vez nunca lleguen a desarrollar el tumor. Esa es nuestra hipótesis. Está bien lo que vos decís antes, perfecto. Es nuestra hipótesis. Los macrófagos y también las células NK y también toda la vía antitumoral estaría como exacerbada. Es lo que nosotros hipotetizamos. Me impresiona mucho porque si tienen los receptores altos y tienen una producción interesante de interferón gamma, me parece que sería ultra interesante decir sí, están altos el gamma. Eso me lleva a estar siempre en M1 y a lo mejor los induce a un estado de desensibilización a esos macrófagos y quedan como están. Entonces vos decís, yo tengo ahora, está bien, es un proceso inflamatorio sostenido, peligroso. Pero es difícil, no te no deja se mide eso tumor. en plasma, no medimos niveles altos de interferón gamma ni de interferones tipo 1. Los interferones tipo 1 son citoquinas altamente reguladas porque son muy reguladas. Es muy difícil medirlas en plasma. Claro. Hay que trabajar con técnicas que miden en el orden de los femtogramos, de los picogramos, por eso en general se mide la activación sostenida de la vía. Mariana, y si los buscas en la zona del tumor, en el microentorno tumoral, cuando haces una extracción de un tumor. Bueno, eso es lo que hacíamos nosotros antes, en la parte cuando hacíamos cáncer, pero estos son personas que no tienen tumor. Claro. No los deja crecer. Es más, te iba a decir la locura que te iba a decir, si me permiten. Entonces, nosotros nos gustó ese tema y ahí hicimos la conexión entre cáncer y síndrome de Down. O sea, que está bien, nos convencí de la conexión. ¿Por qué no inyectan las células de los pacientes con trisomía
solo glóbulos blancos, a ver si esos glóbulos blancos son capaces de bloquear al desarrollo del tumor. Eso es una locura. Sí, no es locura, hay que buscar un sistema singénico, porque vos no podés meter No, un seguro. tiene que ser un ratón humanizado probablemente, o algo así por el estilo, donde sí, es una linda propuesta. Una linda. Muy linda propuesta. Muy Bien, linda. Hay que Mariana. seguir teniendo las herramientas y las subvenciones y los Exacto. subsidios. Seguir pechando. Bueno, Mariana, te felicito. Pero Y muchas gracias, muy muy pertinente. lindo, muy, muy lindo. Bueno. Muy bien. Carlos, estoy de acuerdo en que cerremos entonces ya. Sí, señor. ¿Podemos exponer la certificación entonces? Bueno, profesora doctora Mariana Marciani, le damos la bienvenida como miembro académico titular. Tiene un sitial en inmunología y como tal la vamos a estimular para que participe activamente a partir de hoy en las distintas expresiones de la academia. Muy bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, para mí realmente es un honor, así que muchísimas gracias. Y muchas gracias por la escucha y haberse quedado hasta tarde escuchándonos. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima conferencia. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Felicidades a todos. Chao, buenas tardes. Bienvenida, Chao, Mari. Gracias. Bienvenida, Mariana, felicitaciones. Muchas gracias a todos. Chao, chao.